algún momento de nuestras vidas hayamos tenido la inevitable oportunidad de conocer u oír alguno de los cuentos de este célebre escritor, como por ejemplo El Cuervo Negro, El Corazón delator, El Gato Negro, etc. Además, ha sido y es aún uno de los escritores que revolucionó el campo de la literatura, cultivando un género de terror, relatos policiales y de ciencia ficción en sus más conocidas obras. Es por eso que es conocido mundialmente como uno de los maestros universales del relato del terror. ¿De quién estamos hablando? De Edgar Allan Poe. Primeros años. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. David Poe, quien se casó con una mujer llamada Elizabeth Carnies. Tuvieron en total 7 hijos: John Hancock Poe, William Poe, George Washington Poe, David Poe Jr., Samuel Poe, Elizabeth Poe, Maria Poe Clem. En este caso, David se casa con Elizabeth Arnold Hopkins, padre de 3 hijos, siendo uno de ellos Edgar Allan Poe. Luego, Maria Poe Clem se casa con William Clem Jr., padres de la futura esposa de nuestro protagonista, es decir, su prima Virginia Eliza Clem. Sus padres fueron actores modestos a su temprana edad, es decir, a los 9 meses de recién nacido. Fue abandonado por su padre en 1810, luego su madre fallece después de 2 años. Es por eso que luego fue acogido por una familia caritativa, Frances y John Allan. Se convirtieron en sus padres sustitutos, quienes ni siquiera se tomaron el tiempo de oficializar su adopción. Aún así le proporcionaron una buena educación. Mudanza a Inglaterra. La familia se mudó a Inglaterra cuando Poe tenía 6 años. Debido a sus intereses comerciales del padre, eso en realidad fue una gran influencia para Poe, por la arquitectura gótica que podía observar en esa ciudad. Además, este viaje le permitió establecer este contacto con el viejo continente, aprendiendo sobre la cultura clásica y el humanismo, generándole cierto interés por la literatura. Luego se mudaron a Londres, donde Poe tuvo que aprender latín y francés. Ingresó a la universidad. En su regreso a los Estados Unidos a los 16 años, ingresó a la Universidad de Virginia, donde estudió varios idiomas. En ese tiempo, Edgar Allan Poe tenía una relación sentimental con Sarah Elmira Royster, donde lo describe por medio de una carta enviada a un amigo suyo. Edgar era un muchacho muy guapo, no muy hablador, de conversación agradable, pero de comportamiento más bien triste. Nunca hablaba de sus padres, estaba muy ligado a la señora Allan, así como ella a él. Era entusiasta, impulsivo, no soportaba la menor grosería verbal. Abandono. A pesar de ser un alumno muy aplicado y brillante a comienzos de la universidad, tenía un defecto peculiar, ya que pretendía saber más de lo que sabía. Es decir, era una persona sabionda. Además, comenzó a beber muy joven y tuvo que dejar los estudios por ello. Existe otra teoría que dice que su padrastro dejó de ayudarlo económicamente, de modo que no podía continuar estudiando en la universidad. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. De todas formas, abandonó la universidad y malgastaba su tiempo tal vez con algunos empleos pasajeros. Su padrastro no le tenía la misma confianza que antes, tanto así que le ocultó la enfermedad de su madre sustituta, con quien Poe se había encariñado bastante. Su situación empeoraba aún más y más. Es por eso que se enlistó en el ejército en 1827. Inicio literario. Mientras se encontraba en la milicia, entró a un círculo literario, dándole la oportunidad de publicar su primera obra, Tamerlán y otros poemas. Un libro que pasó bastante desapercibido, de hecho, pasó grandes dificultades para iniciarse como escritor por la ausencia de la ley internacional del copyright. Es decir, en esa época los editores estadounidenses preferían piratear algunas obras en lugar de pagarles a los autores originales. Después de años del alistamiento militar, fallece su padrastro, generándole una sensación de dolor y tristeza. Se casó con su prima Virginia en 1836 y empezó a ejercer como periodista en la ciudad de Baltimore, además de dirigir en varias revistas literarias, creando algunas de sus mejores obras. Sin embargo, este periodo se vio opacado por su afición al alcohol y las constantes deudas que tenía. Luego, en 1840, logró publicar una serie de relatos, cuentos de lo grotesco y arabesco, el cual contenía una de sus mejores obras, La caída de la casa Usher. Gracias a esta publicación, muchos de sus cuentos alcanzaron mucha fama, como El Cuervo, El Gato Negro, El Corazón delator, etc. Muerte. Luego de llegar a editar en su propia revista llamada Broadway Journal, la desgracia volvió a ceñirse en él, como si hubiera sido siempre parte de su destino. Su esposa se enfermó de tuberculosis y quebró su estado literario.
Estos acontecimientos hicieron que recayera en el mundo del alcohol y drogas, además de problemas psicológicos. El 3 de octubre de 1849, su médico James le halló en estado de enajenación mental frente a una taberna en el estado de Baltimore. Lo trasladaron al hospital donde sufrió alucinaciones. Algunos dicen que sufría de delirius tremens, pero no se sabe a ciencia cierta. Falleció luego de 7 días. No se supo a ciencia cierta la causa de su muerte, pero cuando lo examinaron dijeron que los síntomas que tenía antes de fallecer eran compatibles con la rabia, pero no se pudo verificar. Antes de fallecer, sus últimas palabras fueron: "Que Dios ayude a mi pobre alma". Es inevitable confirmar que Edgar Allan Poe fue y será uno de los más grandes representantes escritores dentro del movimiento romántico, por sus cuentos y obras llenas de creatividad, suspenso y terror que fueron y serán aclamados en el mundo literario, además de incorporar la novela gótica y policial en sus más famosas obras, generando impacto no solo en la literatura, también en el cine, traspasando así de generación en generación. Ya seas niño, adolescente, joven o adulto, siempre tendrás esa intriga o curiosidad al momento de leer cualquiera de sus obras.